Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente. Hoy vamos a arrancar esta clase con un tema nuevo, ¿sí? Bastante extenso. Eh, pero bueno, vamos a tratar de comprimirlo un poco porque no nos quedan tantas clases, ¿sí? Ya nos quedan 4 clases en las que lo que vamos a hacer, cuatro, sí, creo que son 4 clases. Eh, Vamos a terminar de ver los diferentes temas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El día 23 van a rendir el examen, ¿sí? Y el día 30 de diciembre vamos a estar viendo lo que me gustaría hacer en realidad es practicar un poco más de lo que respecta a recetas, ¿sí? Entonces estoy pensando en la posibilidad, si ustedes quieren obviamente, después se los voy a decir igualmente en el grupo, que podamos hacer un Zoom en el que podamos ver, para que les muestre diferentes órdenes, para que veamos un poco de lo que respecta a obras sociales, ¿sí? Eh, a ver qué es lo que a ustedes les parece, ¿sí? Eh, de ver, de ver estos temas. Igualmente después, digamos, en el tercer módulo también tenemos otra parte de lo que respecta para ver eh, las diferentes, digamos, obras sociales, prepagas y las órdenes. Así que lo que podemos hacer es eh, arrancar con el 30, viendo lo que respecta más lo que es atención, ¿sí? En el mostrador y arrancamos el módulo 3 siguiendo, digamos, con ese tema y después vemos un poco más de patologías, que es lo que nos toca a ver, es diabetes, hipercolesterolemia, nos toca ver un poco del sistema endocrino, lo que es el sistema, lo que es tiroides, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos organizando. Entonces ahora vamos a centrar en lo que nos importa el día de hoy, que son los antimicrobianos, ¿sí? Como les dije, digamos, vamos a ver lo que es antimicrobianos, vamos a ver obviamente lo que es antibióticos y vamos a ver también lo que son antiparasitarios, antimicóticos y también vamos a ver lo que es antivirales, ¿sí? Que esos, digamos, esos grupos, por ejemplo, los antivirales y demás, la verdad que no está tan, digamos, no se usan tanto, ¿sí? Los antivirales, por ejemplo, y digamos, no está tan desarrollado todo lo que es la farmacología en ese campo. Entonces lo que a nosotros más nos va a importar y lo que vamos a hacer más hincapié va a ser en lo que respecta a antibióticos, ¿sí? Que es lo más utilizado. Bien, bueno, damos comienzo entonces. Bien, acá lo que vamos a ver, antes de ver esta clasificación general, ustedes no sé si se acuerdan que nosotros vimos un poco de inmunidad y demás, ¿sí? Recuerdan de que nosotros teníamos a un microorganismo que lo que hacía era atravesar diferentes barreras, una barrera cutánea, lo que es mucosa, ¿sí? Y penetraba en nuestro organismo. Obviamente, digamos, cuando pasaba esto, recuerden que nosotros teníamos diferentes inmunidades, ¿sí? Respuestas inmunes. Teníamos una que era innata, ¿sí? Y otra que era adquirida. Pero bueno, nada, no nos vamos a meter en esto, no se preocupen porque ya lo vimos un montón. Un montón lo vimos en el módulo anterior. Pero bueno, recuerden de que obviamente esto viene este, está relacionado con todo lo que hemos visto del sistema inmune, obviamente. Muchas veces pasa que cuando, digamos, la persona tiene las defensas, ¿sí? naturales en nuestro organismo, como son los glóbulos blancos, ¿sí? se encuentran disminuidos, puede ser, digamos,
que un paciente, digamos, padezca algún tipo de enfermedad crónica, ¿sí? Que afecte también al sistema inmune, como por ejemplo cuando una persona tiene SIDA, o también por la edad, ¿sí? Los ancianos o porque tienen algún estado de nutrición deficiente. Todo esto, digamos, contribuye y hace que el microorganismo, ¿sí? Atraviese todas las capas y demás y ingrese en nuestro organismo, y puede ser de que esta infección que se genere puede verse más agravada por estas situaciones específicas digamos, del organismo, ¿sí? De esta persona. En general, digamos, lo que es cuando el microorganismo penetra, ¿sí? E ingresa a nuestro organismo, obviamente va a causar una infección y además va a provocar una determinada lesión en los tejidos, ¿sí? Digamos, que está comprometiendo. Y esto lo que nos va a suceder como consecuencia es que vamos a tener una sintomatología, ¿sí? Vamos a tener, digamos, una clínica eh, específica, ¿sí? Por los tejidos que fueron comprometidos, y puede ser más o menos grave dependiendo de el tipo de infección que se produjo y el órgano que se vio afectado, ¿sí? Este es lo que es el mecanismo invasivo, ¿sí? Que el microorganismo entre, ¿bien? Pues hay otro mecanismo que se llama toxicogénico, que este es un mecanismo que es exclusivo de algunas bacterias en particular que producen ciertas sustancias, esto también ya lo vimos, que son denominadas toxinas, ¿sí? Y estas son las causantes de la lesión y de la infección, ¿sí? Bien. Entonces, como yo les estaba contando, tenemos una clasificación general, digamos, de lo que respecta a los antibacterianos, antimicóticos y antivirales, ¿sí? Bien, vamos a tener, digamos, como antibióticos, ATB es antibióticos, ¿sí? Beta-lactámicos, vamos a tener a las penicilinas, a las cefalosporinas, monobactam y carbapenems. Después tenemos antibióticos aminoglucósidos, que digamos, el más conocido es la gentamicina, ¿sí? Sería como el prototipo. Después tenemos los antibióticos azúcares complejos, que también el prototipo es la clindamicina. Tenemos antibióticos polipeptídicos, ¿sí? El prototipo es la poligmixina. Tenemos a las rifampicinas, que el prototipo es la rifampicinas. Perdón, lo dije mal, rifamicinas, y el prototipo es la rifampicina. Ahí está. Me había salido mal. Después tenemos a las tetraciclinas, ¿sí? El prototipo es la clortetraciclina. Después tenemos al cloranfenicol y sus derivados, que el prototipo es el cloranfenicol. Esto lo van a ver mucho en el cloranfenicol en cremas, ¿sí? Pues los vamos a ver igual. Después tenemos los macrólidos, que el prototipo es la eritromicina, muy utilizado en pediatría y muy utilizado en realidad en lo que respecta a gotitas oculares, ¿sí? Después tenemos a los quimioterápicos antibacterianos, que de acá tenemos a las sulfonamidas, a la sulfonamida más la trimetoprima, a los nitrofuranos, a los derivados de las quinolonas y la naftiridina, que eso la verdad es que no se utiliza demasiado. Después tenemos los antimicóticos y antifúngicos, como por ejemplo la anfotericina B. La anfotericina B la usan mucho los pacientes cuando realizan quimio, ¿sí? Terapia para tratamientos oncológicos utilizan la anfotericina B. Los imidazoles, ¿sí? Que es el ketoconazol, fluconazol, itraconazol. La nistatina, fluoxitocina, ¿sí?
Y los antivirales, ¿sí? O antivirósicos, puede ser el aciclovir, la mantadina, vidarabina, interferón, hidoxuridina, bueno, hay como un montón. Nosotros, como les dije antes, lo que vamos a basarnos es en los antibióticos, ¿sí? Ahora vamos a empezar con estos. Y algo que es importante que les diga cuando hablamos nosotros de bacterias, recuérdense que teníamos diferentes tipos, ¿sí? De bacterias. Esto tenía que ver mucho por la observación, ¿sí? Por su morfología. Teníamos bacterias que eran, recuerda, vamos a verlo rapidito, que eran como pelotitas, estas eran llamadas cocos. Las que tienen forma de bastón eran llamadas bacilos, ¿sí? Hay unos bacilos que son cortos de tamaño y estos se llaman cocobacilos porque se los puede confundir con los cocos. Eh, Esas son, digamos, las características como más importantes, ¿sí? También teníamos, y recuerden ustedes que se podían agrupar, ¿sí? Estas bacterias y se agrupan de muchos muchos géneros bacterianos, ¿sí? Muchas bacterias lo que hacen es agruparse de una manera característica. Y esta agrupación, ¿sí? Característica eh, puede ser, por ejemplo, los cocos se pueden disponer de a pares y se los llama diplococos. Si se ponen como en cadena, se llaman streptococos. 4 cocos juntos forman una tétrada. Pueden tener forma de racimo, que se llaman estafilococos, y pueden estar como en paquetes cúbicos que se denominan sarcinas. Los bacilos pueden estar aislados, también pueden estar, digamos, formando como una cadena, ¿sí? Digamos, pueden estar, digamos, adosados a lo largo, como de forma paralela, como la Haemophilus, ¿sí? Pueden estar adheridos por sus extremos y parecen, digamos, como si fuesen letras chinas. Esto es por ejemplo, el Corynebacterium. Y como les dije en su momento, nosotros teníamos una técnica que se utilizaba mucho, que era la técnica de Gram. A partir de esta técnica de Gram, que lo que hacía era teñir la pared bacteriana y dependiendo si en realidad la pared bacteriana tenía los gaglos, eh, los peptidoglicanos, ¿sí? Entonces, al tener estos peptidoglicanos, dependiendo si entraba se hacía como una serie, ya la vimos anteriormente, pero recuerden que se hacía una serie de pasos en la que se, se teñía, primero se le colocaba un colorante, después se fijaba, después se lavaba. Entonces, si la pared, ¿sí? de peptidoglicanos era finita, entonces el colorante cuando se lavara salía y se iba. Entonces no se tenía la bacteria. En cambio, si esta capa de peptidoglicano de la pared de la bacteria era más gruesa, digamos, lo que hacía era retener al colorante. Entonces ese colorante se veía de era violeta de genciana, se utiliza en general, y se... Si no me equivoco, la violeta esencial. Ahora me entró la duda, pero sí. Eh, Quedaba como de color violeta. En cambio, cuando uno terminaba la técnica y esto no se veía teñido, ¿qué hacía? Le ponían otro colorante, pero nada más que como para observarlo. Entonces íbamos a tener, digamos, algunas bacterias teñidas de violeta y otras teñidas de un rojo, ¿sí? De un fucsia, más que nada rosita. Entonces, las que se pudieron teñir con el primer colorante son las gram positivas,
porque esto se llama la tinción de Gram, y las que no se pudieron teñir y van a aparecer como un color rosadito serán las Gram negativas, ¿sí? Recuerden esto, ya lo vimos, pero bueno, por las dudas hacemos un breve repaso. Bien. Entonces, cuando hablamos de los antibióticos, sí, podemos tener diferentes clasificaciones de los antibióticos. Algo que es muy importante, ¿sí? Que una de las clasificaciones, los antibióticos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Que los bactericidas, ¿sí?, lo que hacen es provocar la lisis bacteriana, ¿sí?, o la destrucción de la bacteria, ¿sí? Los bactericidas la matan, dicho así como cortito y conciso. En cambio, los bacteriostáticos lo que hacen en realidad es impedir el desarrollo, impedir que se multiplique sí, el microorganismo, pero en realidad no lo destruyen. Lo único que hacen es como frenarlo y que no permitan, digamos, no permite que se siga desarrollando. Ejemplo de lo que respecta a los bactericidas son, por ejemplo, las penicilinas. Y bacteriostáticos, a ver, espérenme. Sí, bactericidas también son las cefalosporinas y los aminoglucósidos. Y los bacteriostáticos tenemos a las sulfonamidas, las tetraciclinas, el cloranfenicol, ¿sí? Por ejemplo. Bien. De acuerdo al origen, ¿sí?, podemos también, digamos, tener otra clasificación. Se pueden clasificar en micóticos, ¿sí?, que son producidos por hongos como las penicilinas y cefalosporinas, bacterianos como las polimixinas y la colistina, por ejemplo, ¿sí? Es desde donde, obviamente, como dice, de acuerdo a su origen, es desde donde surge, ¿sí?, este antibacteriano, este antibiótico. Pueden ser actinomicetos, ¿sí?, como la streptomicina, y los sintéticos o semisintéticos como la ampicilina y la carbenicilina, ¿sí? Recuerden que que como les dije acá, digamos, tenemos muchos que son de origen como natural, ¿sí?, y otros que en realidad, digamos, tienen un origen sintético, lo que dice se produjo una modificación química, ¿sí?, en la estructura del antibiótico. A ver, lo que se hizo fue esto, ¿no? Obviamente, un microorganismo, ¿sí?, produce este antibiótico, y lo que hacen obviamente en el laboratorio es modificarlo, ¿sí?, para otorgarle y para que tengan nuevas propiedades, ¿sí?, como por ejemplo ampliar el espectro antibacteriano, o que tenga mayor selectividad o mayor biodisponibilidad, ¿sí? Para esto es que sirve. Otra de las clasificaciones que podemos hacer mención es de acuerdo, digamos, al mecanismo de acción de los antibióticos, ¿sí? Porque en realidad, digamos, es muy importante cuando nosotros vamos a elegir, digamos, un antibiótico que sea como el correcto, necesitamos saber cuál es el mecanismo de acción, ¿sí?, de estos. Es importante para la terapia que se va a llevar a cabo. Entonces lo que vamos a obtener va a ser diferentes mecanismos de acción, ¿sí? Vamos a obtener antibióticos que inhiben o interfieren con la síntesis de la pared bacteriana. Lo que hacen es interrumpir diferentes etapas del proceso, ¿sí?, de unión de los peptidoglicanos, esto que yo les nombraba anteriormente. Y ejemplos de estos son como las penicilinas, ¿sí?, son como los más conocidos. Después las cefalosporinas, las vancomicinas, ¿sí? Después tenemos antibióticos que afectan la membrana celular.
Estos lo que son en general son como detergentes catiónicos, ¿sí? Que lo que hacen es modificar la permeabilidad de la membrana celular, ¿sí? Ejemplo de esto es la colistina. Después tenemos antibióticos que interfieren con la síntesis de proteínas o de los ácidos nucleicos. Lo que hacen los antibióticos es inhibir la síntesis proteica bacteriana, en general en forma reversible. También puede haber una inhibición de alguna subunidad de los ribosomas, no se preocupen, digamos, que tanto, digamos, no vamos a ver, pero bueno, puede ser la 50S, la 30S, ¿sí? Que está, digamos, desde lo que es la inhibición de la subunidad ribosomal 30S, son los aminoglucósidos, las tetraxiclinas, y de la 50S, el cloranfenicol, por ejemplo, los azúcares complejos. Después puede ser de que tengamos una inhibición, ¿sí?, de la síntesis del ácido fólico bacteriano. En general, digamos, estos lo que hacen, digamos, es inhibir el metabolismo, ¿sí?, de esta síntesis de ácido fólico. No importa el mecanismo de acción específico porque es un poco más complicado. ¿Sí? Así que no se preocupen. Después tenemos, de acuerdo a su actividad, ¿sí?, o su espectro, ¿sí?, de digamos, cómo funcionan, también se los puede clasificar. Podemos tener antibióticos que primariamente, digamos, son efectivos contra los cocos y los bacilos gram positivos, como por ejemplo las penicilinas, cefalosporinas, la vancomicina. Después tenemos a los antibióticos que son efectivos contra bacilos gram negativos, como por ejemplo los aminoglucósidos, las polimixinas. Después tenemos antibióticos que son efectivos contra cocos y bacilos gram positivos y gram negativos, como por ejemplo las penicilinas de espectro ampliado, las cefalosporinas de última generación, tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, rifampicina y las sulfonamidas con trimetoprima. Y después tenemos los antibióticos de espectro selectivo o dirigido, que estos pueden ser la piperacilina, la tobramicina, la ticarcilina, ¿sí? Digamos, esto es a quien va dirigida, digamos, su acción principalmente, ¿sí? Vamos a hablar entonces un poco de los antibióticos beta-lactámicos. Dentro de este grupo vamos a nombrar a las penicilinas, a los inhibidores de las beta-lactamasas, cefalosporinas, y hay unos nuevos beta-lactámicos que son los carbapenems, no, estoy diciendo mal, carbapenems, ahí está, y monobactams. Bien, lo que les acabo de decir, acá está, les había hecho un cuadrito y me había olvidado. Pero bueno, seguimos. Ah, perdón, se me fue ahí está, la diapositiva. Y como les digo, estas son como de espectro ampliado y se utilizan, digamos, tienen usos especiales. Ejemplos de esto tenemos la ampicilina benzatínica, la amoxicilina, la becampicilina, que la saranga porque no se utiliza, la pivampicilina, que tampoco se usa. O sea, de acá lo más importante es la ampicilina benzatínica, que también se utiliza mucho en internados, y obviamente la amoxicilina, ¿sí? Y después tenemos otras que son llamadas de espectro dirigido, ¿sí?, que digamos, la más importante es la piperacilina, ¿sí? También está la carbenicilina y la ticarcilina. Sí, parece un trabalenguas, chicos, olvídense. Parezco medio complicado el asunto. Pero bueno, seguimos.
Les pido disculpas por mis trabalenguas, pero bueno, son los nombres que a alguien se le ocurrió ponerle a estos antibióticos. El mecanismo de acción de lo que respecta a las penicilinas y también lo comparte con las cefalosporinas. Como dijimos antes, lo que van a hacer, van a actuar interfiriendo la síntesis de la pared bacteriana. También dijimos que son bactericidas en las dosis adecuadas y son bacteriostáticas en bajas concentraciones. A ver, como veníamos hablando, la pared bacteriana es de una importancia, digamos, fundamental para la bacteria porque de ella depende en gran parte su potencialidad infecciosa, ¿sí? Entonces constituyen una pieza fundamental en la fisiología bacteriana. El resultado final de las inhibiciones en la síntesis de la pared es la formación de una pared bacteriana defectuosa que obviamente va a llevar a la muerte de la bacteria, ¿sí? Hay algo importante que tenemos que saber, es algo que se llama resistencia bacteriana. Y esto tiene que ver con, digamos, lo que respecta a la síntesis y la producción de gran cantidad de agentes antibióticos en los últimos 20, 30 años. Lo que produjo es un gran incremento de la resistencia bacteriana a estos agentes, ¿sí? Esa resistencia bacteriana puede ser natural o adquirida. En el caso de que sea adquirida, en realidad, ¿por qué se da? Averígüenlo, ¿sí? No les voy a decir por qué se da, pero averígüenlo porque tiene mucho que ver con lo que estamos tratando nosotros. Entonces, vuelvo a hacerles la misma pregunta. Tenemos una resistencia bacteriana que puede ser natural o adquirida. Cuando una bacteria adquiere la resistencia, ¿cuál es el motivo fundamental por el que la adquiere? Investiguen. No voy a decir nada más. Vamos a seguir. Se los iba a comentar, pero me parece que es más interesante que ustedes lo busquen, ¿sí? Y lo puedan resolver. Cuando hablamos de farmacocinética, recuerden ustedes que hablábamos del gran y tan importante sistema LADME, ¿sí? Bien, cuando hablamos entonces de farmacocinética, después de que se realiza una administración parenteral, la mayoría de las penicilinas se absorben de manera completa y rápida. Por vía intramuscular, en general producen dolor. Entonces, solo se utilizan cuando se requieren grandes dosis, si no, no. eh, mm, este, Se trata tampoco de no utilizar la intramuscular. La mayor parte de las penicilinas absorbidas se excretan por los riñones en la orina y hay pequeñas cantidades que se excretan por otras vías. Puede ser por saliva, por leche materna y esto es aproximadamente entre del 3 al 15%, por ejemplo. Todas las penicilinas orales tienen que ser utilizadas alejadas de los alimentos, o 1 hora antes o 1 o 2 horas después de las comidas. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a ayudar es a disminuir que se puedan combinar con los alimentos o se puedan inactivar, ¿sí? Bien, uso clínico y diferencias de preparados. Como veníamos hablando, las penicilinas son los antibióticos más eficaces que existen, ¿sí? Y son los de mayor utilización en lo que es terapéutica antimicrobiana. El grupo de la penicilina G se usa por vía intravenosa o intramuscular. Es de elección para infecciones como faringitis producida por estreptococos del grupo A, profilaxis a largo plazo de la fiebre reumática, tratamiento de la sífilis primaria, secundaria, latente, terciaria y congénita. También se utiliza para infecciones de la piel, del tracto respiratorio, de tejidos blandos, septicemia, endocarditis y meningitis por gérmenes sensibles. La administración oral de la penicilina B está indicada en infecciones del aparato respiratorio o estructuras asociadas como faringe, oídos y senos.
Los grupos de penicilina de espectro ampliado, obviamente esto ya lo hemos dicho antes, el prototipo es la ampicilina, ¿sí? La ampicilina que se utiliza, digamos, la dosis recomendada son 500 miligramos cada 6 u 8 horas. Se utiliza para infecciones de las vías urinarias por bacterias coliformes gram negativas o en infecciones mixtas de las vías respiratorias. También, digamos, como por ejemplo, digamos, cuando se tiene sinusitis, bronquitis, otitis, ¿sí? Lo que respecta a las reacciones adversas. En general, digamos, las penicilinas tienen menor toxicidad que cualquier otra droga, ¿sí? Pero el efecto colateral o la reacción adversa que se da de manera, digamos, dentro de todo más frecuente, ¿sí? Y es la más importante, son las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? ¿Y esto qué es? Alergia, o sea, esto es alergia a la penicilina. Tengan en cuenta que cualquier preparado que contenga penicilina puede inducir sensibilización alérgica. Esto puede incluir a los alimentos y los cosméticos, ¿sí? Lo que respecta a las manifestaciones clínicas que vamos a tener, digamos, cuando estemos teniendo una reacción de hipersensibilidad, va a incluir un rash maculopapular, ¿sí? Otitis urticaria, fiebre, broncoespasmo, enfermedad del suero, dermatitis exfoliativa, anafilaxia, y lo que tenemos que tener en cuenta son una serie de características, ¿sí?, que se tienen que considerar en lo que respecta a estas reacciones de hipersensibilidad. Ocurren en cualquier dosis, ¿sí? Eso o sea, no es que porque le voy a dar menos dosis no va a tener la reacción, o sea, va a aparecer igual. En general, la reacción alérgica es más grande cuando se recibe una segunda dosis. Hay en otros casos sí que son menos frecuentes, la reacción alérgica es leve, ¿sí? O puede hasta llegar a ser nula después de recibir la segunda o tercera dosis. Pero como les digo, en realidad es mucho menos frecuente esto. Las reacciones de hipersensibilidad alérgica pueden aparecer sin alguna exposición previa, ¿sí? Que se conozca la penicilina. En muchos casos, digamos, vamos a tener reacciones alérgicas leves, de leves a moderadas. Hay una tendencia, se observó, de que se va a empezar a dar su desaparición de manera progresiva, pero no vamos a tener necesidad de interrumpir el tratamiento, ¿sí? Y esto es muy importante cuando se realiza el tratamiento para sífilis, ¿sí? Que no se puede interrumpir, pero por nada. En general los antibióticos nunca se pueden interrumpir los tratamientos, pero bueno, en el caso de la sífilis es todavía, digamos, más complejo. Cuando obviamente, digamos, tenemos una reacción alérgica grave, se tiene que suspender, ¿sí?, el tratamiento con la penicilina, y en casos muy graves se tiene que prohibir su uso, ¿sí? Tengan en cuenta que muchas veces, digamos, se le consulta en la farmacia al paciente si es alérgico a la penicilina, pero también tenemos que tener en cuenta que un paciente es alérgico a la penicilina y a sus derivados. Entonces, ojo al piojo, ¿sí? Porque esto ustedes lo tienen que saber. Entonces, quiero que me digan el primer el derivado de la penicilina como el más conocido. Otra pregunta para que respondan. Hay uno que es súper conocido y es un derivado de la penicilina. Y en general las reacciones anafilácticas son menores cuando se da una administración por vía oral que cuando se hace, digamos, se da una administración por vía parenteral, ¿sí? A ver, digamos, cuando nosotros necesitamos realizar como una evaluación, ¿sí?, de la alergia a la penicilina, lo que debemos hacer es estudiar cuidadosamente los antecedentes del paciente, ¿sí?, en lo que respecta a la hipersensibilidad.
Las pruebas cutáneas con derivados de la penicilina, ¿sí? Son de gran utilidad porque nos permiten saber si una persona es alérgica o no. Entonces, algo que es muy importante es que esta hipersensibilidad alérgica es cruzada para todas las penicilinas, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos un parecido estructural, ¿sí?, con otros antibióticos, puede ser que tengamos una reactividad cruzada con la cefalosporina, ¿sí? Y esto se puede dar entre un 15 y un 20%. ¿Por qué? Porque la estructura, este anillo, ¿sí?, beta lactámico, ese anillo B que yo les había mostrado, es, digamos, que característico de los diferentes grupos de los betalactámicos, ¿sí? Teníamos al grupo de las penicilinas y teníamos a las cefalosporinas también. Y bueno, como tienen una estructura similar, puede ser de que también, digamos, hacer un tratamiento con cefalosporinas les realice algún tipo de reacción alérgica. Esto, obviamente, tenemos que tener en cuenta que si un paciente tuvo una reacción alérgica grave a la penicilina, cuando se le quiera administrar una cefalosporina, hay que tener como bastante cuidado, ¿sí? O en realidad, digamos, lo más recomendable es que no se haga un tratamiento con cefalosporina, ¿sí? Bien, lo que respecta, digamos, al shock anafiláctico, que es como la consecuencia o la reacción alérgica más grave que puede tener un paciente, esta aparece de un segundo para el otro, ¿sí? Y se desarrolla por completo en menos de 30 minutos. Es súper rápido como pasa todo. Algo que pueden, digamos, es como a modo informativo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el tratamiento del shock anafiláctico por antibióticos betalactámicos debe realizarse administrando adrenalina, que lo que hace es antagonizar los efectos de la histamina sobre el aparato respiratorio y cardiovascular. También se les va a administrar glucocorticoides y antihistamínicos por vía parenteral como tratamiento, digamos, coadyuvante de esta reacción alérgica grave. Otras reacciones alérgicas, ¿sí? Otras reacciones en realidad adversas que podemos tener, salvo las reacciones de hipersensibilidad, no existen efectos tóxicos a la penicilina. Se utilizaron en dosis tan altas como 80 millones de unidades internacionales por 4 semanas, por ejemplo, y no tuvieron los pacientes efectos tóxicos. Estos antibióticos se pueden administrar sin riesgos en embarazadas y también al recién nacido. Una reacción adversa, digamos, más frecuente es la irritación local y el dolor en el sitio de la inyección. Si las concentraciones de penicilina, ¿sí?, son muy altas, puede dar una tromboflebitis. Sí, bueno, si ya damos muy dosis muy altas, podemos tener convulsiones, ¿sí? Tengan en cuenta que si damos, digamos, grandes dosis por vía oral, podemos tener trastornos gastrointestinales como diarrea, náusea, vómitos, que son los más frecuentes, ¿sí?, con las penicilinas de espectro ampliado. También, digamos, puede haber como una superinfección si tenemos gérmenes resistentes, ¿sí? Pero como ustedes se estarán dando cuenta, digamos, todo lo que es el mundo de los antibióticos es súper amplio. Pero hay cosas, digamos, que son muy importantes que tengan en cuenta, ¿sí? Estas reacciones de hipersensibilidad, esto mismo de la reacción esta de hipersensibilidad y esta alergia, que ojo, porque si un paciente no puede tomar una penicilina, no lo puedo cambiar por una cefalosporina, porque puede ser de que le haga la misma reacción, entonces hay que ser muy cauteloso, ¿sí? En general, igualmente yo ya se los dije a ustedes, nosotros no, nunca vamos a ofrecer
un antibiótico, ¿sí? Recuerden de que en realidad ustedes lo van a ver en la cajita del antibiótico, dice venta bajo receta archivada. Por ende, el paciente siempre tiene que venir con una orden médica. No se rían. ¿Pasa? No, no pasa, pero en la mayoría de los casos siempre me das una cajita de Tamox o me das un amoxidal dúo y se lo dispensa. ¿Por qué? Y porque en realidad eso no está tan controlado, mientras que en el libro, después vamos a ver los libros, pero mientras que en el libro, digamos, de psicotrópicos y estupefacientes, digamos, de sustancias controladas, le tires un par de órdenes de antibióticos por ahí, ya está, digamos, se queda contentos y no pasa nada. Pero esto no sucede. En realidad, digamos, lo que tendrían que hacer es que siempre se pida antibiótico. Se pide receta para el antibiótico, ¿sí? Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. Así dicen. Pero bueno, llegamos entonces al final de esta primera parte, ¿sí? Vamos a ver, en la próxima clase vamos a seguir con los antibióticos, ¿sí? Con los diferentes antimicrobianos. Yo creería que esto de antimicrobianos nos va a llevar 2 clases más. Sí, esperen porque voy a buscar el calendario que me intriga. Tenemos, a ver, bien. Papá, no tenemos tantas clases. Bueno, el 23 es el examen. La semana que viene vamos a terminar entonces, no nos va a demorar 3 clases, nos va a demorar 2 nada más. La clase que viene vamos a terminar entonces con lo que es antimicrobianos. Vamos a ver los otros, ¿cómo es esto? Los próximos, los antibióticos que nos faltan, ¿sí? Y el resto de los antimicrobianos. En la clase del 16 vamos a ver lo que respecta a psicotrópicos y estupefacientes, ¿sí? Y la clase del 23 vamos a tener examen, ¿sí? Igual voy a tratar de en la semana echarles con algunas actividades, más que nada las que estuvimos haciendo así, digamos, con un link, ¿vieron? En una página, como para que ustedes, digamos, puedan ir practicando, ir viendo qué es lo que saben y qué es lo que no. Y también lo que les voy a mandar son algunas cositas para leer, ¿sí? Como información adicional. Tranquilas, no pasa nada, el examen va a ser fácil, creo que hasta van a poder entregarlo, digamos, van a tener como algunos días para entregarlo, eso lo tenemos que terminar de organizar, pero va a ser súper fácil el examen, ¿sí? No se preocupen. Las dejo por ahora, les mando un beso grande y nos vemos me escuchan la semana que viene, ¿sí? Cuídense.